buenas tardes, son las 5:32 y comienza Conexión Tele 13 esta tarde de miércoles 22 de abril, en que vamos a estar conversando de distintos temas. Vamos a ver qué está marcando en redes. También vamos a estar conversando con Magdalena Claro, directora del Centro BAND, un nuevo centro para el bienestar y desarrollo de la adolescencia y niñez en la era digital. Esa es una de las cosas que vamos a estar hablando. Y también vamos a revisar la presentación oficial del proyecto de reconstrucción nacional firmado por el presidente José Antonio Kast hoy día en La Moneda. Ramón Ulloa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está usted? ¿Cómo llegaste? Muy bien. Ya, excelente. Y entre otras cosas, entre los otros temas que vamos a estar viendo, está la investigación sumaria que ordenó el canciller Francisco Pérez Maquena por presuntas gestiones de diplomáticos en ejercicio en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar la ONU. Así que tenemos bastante de qué conversar esta tarde. Comienza Conexión Tele 13. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Y este miércoles 22 de abril se busca y se habla en redes. Está marcando Paula Carrasco. ¿Por qué? Es tendencia en las redes sociales la pareja y la madre de la hija del expresidente Gabriel Boric, porque se supo que continúa en su cargo en el Ministerio de Medio Ambiente con un sueldo sobre los 3 millones de pesos. Y esto ha dado mucho que conversar. Según el portal de Transparencia Activa, Paula Carrasco sigue figurando en la nómina de personal a contrata en su cargo de Química Ambiental del Departamento de Mitigación y Transparencia Climática. Ella trabajaba ahí desde antes de ser la pareja, de hecho ahí se conocieron. Claro. Se conocieron en el Ministerio de Medio Ambiente, fue la primera vez que se vieron. Ella trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente desde antes de ser la pareja del presidente Boric. Y sigue ahí porque es un cargo de confianza no es un cargo de confianza, sino que tiene un perfil técnico y por ende no estaba llamada a renunciar una vez que cambiara el gobierno. Sin embargo, cómoda la situación no es. No, y que levanta, por supuesto, las críticas, especialmente desde la oposición, no haciendo la salvedad que tú indicas, pero que de todas maneras, más allá de eso, de todas maneras, hace que la polémica escale. Y por eso ha dado tanto que conversar. Es un tema, es difícil, es una situación. Porque en rigor, no es un cargo de confianza. No es un cargo de confianza. No fue designado durante la. No es un cargo político. No es un cargo político. Es un cargo no técnico. Es una designación tampoco durante la administración anterior, como tú dices, viene de antes, funcionaria de antes, pero. Es una de esas como situaciones medias imposibles en las que puede uno quedar en la vida. Claro. Y no creo porque que igual se entiende, yo entiendo que esto para comentar. Pero no creo que vayamos a legislar especialmente para casos tan específicos como este. No, por supuesto que no, pero además que Paula Carrasco en general ha sido bastante discreta en su rol de pareja presidencial, pero es raro. Es raro, yo entiendo que ella tiene su propia carrera profesional, llegó ahí por sus propios méritos, pero es una situación extraña. Digamos que puede ser, no sé si es incómoda, puede ser incluso eso. para ella misma, para el expresidente también, y alguien podría decir que estéticamente tampoco se ve bien. Y mucha gente que escribe, porque estamos comentando que no tiene por qué renunciar, otros dicen debería renunciar. Es una situación poco es que si te pones tú desde el punto de vista de una mirada también respecto del desarrollo profesional de una persona independiente, más aún en el ámbito, si lo hablamos desde el punto de vista de género, va a tener muchos argumentos por los cuales no tendría por qué moverse de ese no sé, a ver, legalmente. No, pero de ese punto. O sea, no, legalmente no, por eso te digo, pero aclaremos que desde lo legal no tiene por qué renunciar. No hay ningún argumento legal, pero después está como lo estético. Y en lo estético, ahí digo también, si va a lo estético,
en argumento de género, por ejemplo, tienes todas estas otras razones por las cuales no debiera moverse. No, más que en términos profesionales, sí es su carrera, es lo que ella se dedica, pero te insisto, es como esas situaciones poco felices en que uno puede quedar puesta en la vida. Ya. En fin. ¿Qué más? También Ricardo Rincón. ¿Por qué Ricardo Rincón es tendencia? Porque su nombre ha sonado para asumir la embajada de Chile en Panamá. Y esta posible designación del ex parlamentario y ex militante demócrata cristiano ha generado ruido dentro del ambiente del país centroamericano. La diputada panameña, Paulette Tomás, abordó este tema en una sesión en el Poder Legislativo rechazando su nombre por haber sido, lo recordarán ustedes, denunciado de forma civil y penal por su expareja, Carolina Hidalgo, por lesiones físicas. Y en ese contexto, la parlamentaria recalcó que Panamá no necesita un agresor más y menos representando a tan honorable pueblo, por lo que esperamos que su postulación sea retirada. Debemos romper el silencio a los agresores, señalarlos y extraerlos de nuestra sociedad, vengan de donde vengan. Duro, ¿eh? Fue el 2003 cuando Ricardo Rincón fue condenado por la justicia civil por violencia intrafamiliar tras una denuncia que fue presentada en su momento por su pareja, por su expareja Carolina Hidalgo, en hechos ocurridos un año antes, el 2002. El tribunal acogió la acción judicial, acreditó las agresiones en ese momento y ordenó al ex parlamentario someterse a terapia psicológica. Bueno, esos son los antecedentes. Entiendo que él todavía no está confirmado, pero era predecible que esto podía pasar, que iba a generar controversia. Yo no pensé que en Panamá, pensé que acá iba a generar. Aquí acá ya Chile. había hecho algo de ruido cuando pero había salido, pero como todavía estaba allí y hay otras situaciones tal vez noticiosamente que se sobreponen a aquello, como que hizo la demanda hacer polémica y quedó allí. Pero no pensé que desde el mismo Panamá iba a surgir con más fuerza. Bueno. Me preguntan si no tendrá, en relación al otro tema, que no estará todavía con fuero maternal la pareja del expresidente Boric. ¿Nació como en junio? Estamos sacando la cuenta, no sé. Ya, en principio, como si nació en junio, sería como en diciembre que se acaba, pero puede haber tensión. Es una buena pregunta. Conexión Tele 13. Y como les adelantábamos, estamos en el estudio con Magdalena Claro, directora de un centro nuevo, el Centro BAND, Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital, tema sumamente pertinente, así que nos alegramos de que se cree un centro precisamente para estudiar ese tema, y todo esto en el contexto de que hemos estado viendo mucha preocupación, tanto en los colegios como en las casas, por una serie de retos virales de los que se ha hablado que estarían arrastrando a jóvenes, adolescentes, niños a hacer cosas que afectan su vida o cosas violentas, de amenazas en los colegios hasta paracetamol, a intoxicarse con paracetamol o tragarse imanes. Muy buenas tardes, Magdalena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, partamos por el tema contingente, que es esto que se habla de que hay retos virales en las redes sociales. ¿Están así? ¿Está ocurriendo? ¿Qué efecto tienen? Sí, ocurren estos retos, pero tal vez a veces se magnifican más de lo que son estos fenómenos, pero efectivamente tiene efectos a veces que son nuevos, que no entendemos. De dónde surgen, los padres y las madres no estamos enteradas necesariamente de esas informaciones que tienen o esas relaciones que empiezan a establecer. Entonces es un fenómeno que quizás amplificamos, pero que de todas formas es importante entender y que de alguna forma termina impactando de todas formas a las comunidades educativas, por ejemplo. Pero de todas maneras, no sé si estamos en lo correcto, ¿no? Pero tienen una fuerte preocupación porque el carácter imitativo parece ser muy fuerte. Es decir, puede parecer una cosa aislada de pronto, pero cada vez que se escucha una cosa como esta, se conocen más casos al mismo tiempo, ¿o no? Sí, o sea, estos fenómenos empiezan a ocurrir, son influencias muchas veces entre conocidos también, que es un poco, según lo que hemos sabido de este caso, en los colegios sobre todo se entendió como una broma,
pero que no tiene nada de gracioso, digamos, por los efectos que tienen las comunidades. Entonces, claro, hay un efecto social que se produce y que efectivamente en algunos casos lleva a algunos comportamientos que nos preocupan. Y yo creo que hay que tratarlos de esa manera, como preocupaciones, y donde también es importante que vayamos abordando estos temas con los niños y adolescentes de las comunidades educativas, de dónde viene esta información, a quien un poco, que sean un poquito más críticos, que tengan conciencia sobre las consecuencias de lo que están haciendo, del tipo de información que obtienen, etcétera. Magdalena, tú llevas 15 años al menos investigando las habilidades digitales en los jóvenes chilenos. Y esta idea de que como que ven un viral y van a tragarse paracetamol, no supone como que son bastante más influenciables, porque uno ve también a la gente joven y se manejan mucho mejor que nosotros, a veces mucho mejor que los adultos en el uso de las redes sociales, en discriminar, por ejemplo, mucho más rápido que nosotros qué es inteligencia artificial o no, como que crecieron ahí. Entonces yo a veces me pregunto como que si no estamos subestimando lo influenciables que son, como si entendemos bien cómo funciona la viralización y los comportamientos imitativos en las redes sociales. Yo creo que no lo entendemos bien, efectivamente, y por eso creo que a veces nos tomamos con más gravedad este tipo de fenómeno. Efectivamente, manejan las nuevas generaciones más estos lenguajes, ellos tienen varios códigos que van manejando, pero también hay fenómenos nuevos y están explorando y se equivocan y entonces tenemos que estar mucho más cerca y eso es un poco el tipo de desafíos que tenemos los que estamos investigando estos temas, de poder aportar con evidencia y poder entender un poco más, porque esto está andando muy rápido, siempre aparece algún fenómeno nuevo, alguna tecnología nueva que implica otros lenguajes, otras maneras de relacionarse, de informarse, y es difícil que como adultos estemos enterados de todo eso y que estemos al día con todo eso. Entonces tenemos que efectivamente entender un poco mejor, tenemos también que confiar más en ello, en saber que tampoco es que esto los va a determinar y que a todos les va a afectar de la misma manera y que son todos adictos. Ese tipo de aproximaciones no nos están haciendo bien en el debate. Pero de todas maneras hay una cuestión que es propio del desarrollo incluso cerebral de la persona. Esto de tener mayor grado de impulsividad es una cuestión propia del desarrollo incluso cerebral de la persona. Por lo tanto, efectivamente, cuestiones de desafío de esta naturaleza o de medir ciertos riesgos o estar más expuesto a la aprobación o no del resto es una condición que claramente en el nivel adolescente es una cuestión de hecho. Y por lo tanto, uno... Claro, no es que le llame la atención, le preocupa. A mí me llamaría más la atención si este desafío lo hiciera una persona de 50 años, ¿no? Ahí me parecería extraño. No me parece extraño, pero sí me parece preocupante porque además es un grupo susceptible. Sí, de todas maneras, y por eso decía yo que esto requiere que nos preocupemos, porque efectivamente hay momentos, hay etapas, los niños van aprendiendo de a poco, van experimentando, y este tipo de experimentaciones tienen alcances que ellos no dimensionan, tienen efectos más multiplicadores que cuando que exploran en el mundo presencial. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que estas generaciones están creciendo en una vida híbrida, que tiene una dimensión digital y una presencial, y que lo que pasa en un espacio también afecta al otro. Y tal vez eso no lo tienen siempre tan claro. Lo que eventualmente comentan en una red social tiene un impacto que eventualmente no manejan, no dominan, no controlan. Entonces, efectivamente, van desarrollando código. Yo creo que las generaciones de hoy día entienden mucho más las consecuencias de lo que hacen en el espacio digital que las de hace 10 años atrás, pero siempre hay algo nuevo que está pasando y que por lo tanto implica que nosotros estemos cerca, que hablemos con ellos de lo que hacen en el entorno digital, de lo que ven ahí, de las relaciones que tienen y que vayan ellos también pudiendo desarrollar criterios para un poco lo que se empieza a hablar, por ejemplo, una resiliencia digital, que implica poder
enfrentar ciertos riesgos, manejarlos y también aprovechar oportunidades, porque esto también tiene de un lado como de oportunidad positivo, que abre grandes oportunidades, por ejemplo, de aprendizajes informales, desarrollan sus intereses en estos entornos, se vinculan con comunidades que comparten sus hobbies, pero eventualmente en esa búsqueda de oportunidades se encuentran con riesgos que no siempre saben cómo manejar ni cómo y que no siempre los comparten y los conversan con los adultos más cercanos. ¿Y cómo administrar el tema como de generar las alertas que haya que generar? ¿A quién le corresponde? Porque es como a los padres que tienen que estar encima de los teléfonos, los colegios, el Estado, son las plataformas. ¿Cómo se maneja esto? Porque están pasando cosas en las redes. Alguien tiene que advertir, pero no está muy claro a quién le toca hacer esa tarea. Bueno, yo diría que como con todo con los niños es tarea de todos, pero claro, hay que ir distinguiendo responsabilidades. O sea, creo que efectivamente las familias, yo creo que el gran desafío, como digo, es estar muy cerca de los niños, desarrollar confianza, porque es muy importante la conversación y estar viendo y digamos evitar que se encierren en la pieza mirando jugando, digamos, un videojuego o estando en las redes, digamos. Ojalá eso sea en un espacio compartido. A nivel de las comunidades educativas, yo creo que hay una gran responsabilidad, una gran tarea de hablar de estos temas, de alguna manera irlos ayudando a tomar conciencia. Hoy día, por ejemplo, se habla de formar en ciudadanía digital, que es un concepto que se está usando harto para abordar un poco lo que antes llamábamos habilidades digitales, claro, que eran la alfabetización en temas digitales. Exacto, antes al principio nos enfocamos mucho en lo cognitivo, en cómo buscan información, la evalúan, pero esto ya tiene dimensiones socioemocionales, de cómo cuido mi identidad, cómo me relaciono con un otro de forma virtual, cómo participo en las redes sociales y de forma positiva, que no me termine afectando. Esta idea también de ir entrando progresivamente, de a poco en este mundo digital, un poco más como de la mano de los adultos hasta que puedan tener más autonomía y más criterio. Y ahí, por ejemplo, muchos padres se preguntan si son útiles, ¿qué muestra la evidencia, por ejemplo, de todas estas aplicaciones para rastrear lo que están haciendo los hijos o para restringir las horas que pueden acceder? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Es delegar un poco en una app lo que debería estar haciendo uno más de manera más personal? ¿Qué es lo que les dice la evidencia a ustedes? Yo diría lo que entendemos es que complementan. O sea, delegar evidentemente en una herramienta el rol formador no lo podemos hacer y no deberíamos hacerlo. Los niños miran a sus adultos, esperan acompañamiento, esperan guía, en profesores también, en los encargados de convivencia. De alguna manera necesitan al ser humano al otro lado, digamos, que está cerca, con quien tiene un afecto, y eso es fundamental para complementar este tipo de herramientas que eventualmente te ayudan porque efectivamente no siempre podemos estar ahí conavegando, como la estrategia ideal es lo que se llama la conavegación, que es como sentarnos y ver juntos todo lo que ellos ven, pero eso es poco realista con las vidas que tenemos hoy día. Como es poco realista también que el joven, el adolescente, acepte, si está en una red social, acepte como amigo a su papá, a su mamá. Bueno, yo he escuchado discusiones eternas estas. Sí. Yo te voy a seguir, me tienes que aceptar. Y el adolescente dice, por ningún motivo. Claro. Ningún motivo. O lo van a aceptar en una de sus redes, en uno de sus usuarios, pero crean otro. Migrar a la otra. Por eso han ido migrando. Nosotros entramos a una red social y migran a otra. Entonces, porque yo también siempre hago la analogía. Cuando nosotros hablábamos por teléfono en la casa, teníamos 2 teléfonos y uno escuchaba que alguien descolgaba y escuchaba tu conversación, uno paraba de hablar, ¿verdad? Porque uno no quiere que los padres estén en todo lo que uno dice, en todo lo que uno comparte con sus amistades. Entonces, la manera no es perseguir, creo yo, no es controlarlos totalmente o estar encima, sino más bien es poder. Los niños quieren que los guiemos, que les vayamos dando códigos, que les mostremos cómo es este mundo digital, qué pueden aprovechar ahí, qué es lo que les genera eventuales riesgos, y sobre todo que puedan acudir en caso de que tengan una mala experiencia. Nosotros tenemos evidencia de que no todos los niños, o un porcentaje importante, no acude a sus padres, madres, cuando viven una experiencia negativa o alguna persona del colegio.
más bien van a donde los amigos si tienen una experiencia negativa. Entonces, es importante que puedan acudir, que en el fondo no sea porque uno les dijo no te metas en esa red social, que si después tienen una mala experiencia, dado que nosotros no le dimos permiso, después no nos cuentan de esa experiencia. Entonces creo que por eso hablo mucho de la confianza hoy día, porque es muy importante que ellos puedan conversar e ir entendiendo lo que están viendo en este entorno. Y también que aquí quiero hablar de un tercer responsable, yo diría también está el Estado, las regulaciones que podamos ir haciendo, desarrollando en esto, pero también las plataformas y las empresas tecnológicas que diseñan estos espacios y que hoy día, por ejemplo, en Europa, en otros países, se está discutiendo fuertemente que se avance hacia un diseño que sea más apropiado a la edad. Está la discusión, ¿verdad?, de que si prohibimos redes sociales o postergamos la edad de acceso, que eventualmente es una medida inicial, pero mucho más importante, y la evidencia lo va mostrando, es que esas redes sociales sean adecuadas a la etapa del desarrollo y que se pueda ir accediendo de a poco, se pueda entrar a un espacio donde uno pueda, es como decir, salir a la plaza y esa plaza sea segura y que podamos estar tranquilos de que ese niño a los 12 años puede estar ahí, puede relacionarse con personas que le van a ser positivas, que puede ver contenidos que le van a aportar a su desarrollo. Y esta responsabilización es algo que tenemos que avanzar mucho en términos de la legislación. Hoy día las plataformas no tienen ese tipo de controles y de exigencia. Magdalena Claro, académica de la Universidad Católica y directora del Centro BAND, Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital, que está recién estrenándose. Es un centro nuevo que pretende ir generando más investigación y conocimiento sobre precisamente cómo crecen nuestros niños en este ambiente digital. Así es. Muchas gracias, Muchas Magdalena. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los recomendados del día. ¿Qué nos trae hoy día? Mira, te digo, traigo un recomendado muy especial, A porque ver. quedan 2 fines de semana de la obra Becky Shaw en el Centro para las Artes Soco. Sí, Esta lo es hemos una... promocionado harto también, Sí, nosotros. pues lo hemos promocionado harto, pero es que ahora ya. Ya. Esta es una comedia negra. Relaciones modernas a través de unas citas ciegas que sale terriblemente mal. Es como parecía como The Drama, la serie que se acaba de... La película que se acaba de estrenar con Zendaya. Pero esos se van a casar y aparece un secreto. Acá esto es una cita ciega que sale mal. Pero lo importante es que quedan 2 semanas y tenemos 2 entradas dobles para sortear para este domingo a las 6 de la tarde. Así que tienen que estar muy atentos al Instagram de Tele13 Radio, porque ahí vamos a hacer el concurso. 2 entradas dobles para este domingo a las 6 de la tarde para la obra Becky Shaw en el Teatro Soco. Y además, ahí también estamos regalando entradas dobles para los conciertos de Jorge Drexler, a quien tú estuviste entrevistando en el verano. Los conciertos son el sábado y domingo en el Movistar Arena, así que también en Instagram de Tele13 Radio pueden participar por esas entradas. Excelente, estamos bien regalones, ¿ves? Sí, estamos regalándolo todo. Conexión Tele 13. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción,
Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos, avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos.
Seguimos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13, son las 6:04 de la tarde y finalmente llegó el proyecto de reconstrucción nacional al Congreso, que es parte de las cosas que vamos a estar conversando esta tarde con Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Hola, Asunción, buenas. Muy buenas tardes. No, eso fue solo un momento, porque ya está buena y sana, Ya para está que estén recuperada. todos tranquilos. Sí, no, ya estoy recuperada. Fue un lapso. Un lapso. Ya, vamos a los temas. En Conexión Tele 13, la noticia del día. El presidente José Antonio Kast firmó muy temprano esta mañana el proyecto de reconstrucción nacional que posteriormente fue ingresado al Congreso con suma urgencia y aseguró que se trata del primer paso en el camino correcto. El mandatario destacó que es una iniciativa que de aprobarse puede marcar un antes y un después en el desarrollo del país. El presidente Kast hizo un llamado a los parlamentarios y afirmó que la peor manera de debatir es no haber conocido el proyecto de ley y decir que se van a oponer a la idea de legislar. Además, precisó que han recogido las inquietudes de distintos sectores y que esperan que el Congreso resuelva en conciencia en favor de todos los chilenos. Este proyecto va a quedar en manos del Congreso y cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empleo o del estancamiento. Las fórmulas que se han llevado adelante hasta ahora han generado más desempleo. Los parlamentarios tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un eslogan. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, adelantó los plazos que proyectan para despachar la reforma. Estamos pensando que idealmente el proceso de aprobación en la Cámara quede terminado el 20 de mayo y que ojalá que esto quede totalmente despachado durante junio. Es fundamental iniciar la segunda mitad del año con este proyecto aprobado y con el país poniéndose en marcha. La iniciativa cuenta con 5 ejes principales que estarán repartidos en más de 40 iniciativas. Una mayor competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público. El Ejecutivo recogió las propuestas del Partido de la Gente, entre ellas mantener en 12,5% el impuesto para las pymes y la devolución del IVA en medicamentos y pañales. Tras su presentación, distintos partidos expresaron su respaldo al plan del Ejecutivo. El Partido Republicano destacó que la propuesta apunta a atraer inversiones y generar crecimiento, mientras que desde la UDI plantearon que son medidas pensadas en la clase media. Por su parte, el líder del PDG, Rodrigo Batune, valoró la coordinación entre el Ejecutivo y la colectividad que dirige, señalando que es un día histórico para la tienda. En tanto, en la oposición ha manifestado reparos por la rebaja del impuesto corporativo y la denominada invariabilidad tributaria por 25 años incluida en el proyecto. El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, calificó esta última disposición como total y absolutamente inconstitucional y aseguró que el sector va a coordinar acciones ante el Tribunal Constitucional. Si esta norma hubiera estado vigente, por ejemplo, artículos o leyes tan importantes como el royalty que benefician a la gran generalidad de la ciudadanía, no podrían implementarse porque están adscritos a un sistema de invariabilidad que es absolutamente exógeno a nuestra legislación, particularmente con las inversiones internas dentro de nuestro país. ¿Quién va a determinar quién paga menos impuestos en Chile? El propio ministro de Hacienda. Eso no corresponde y es total y absolutamente inconstitucional. Ya, hay algunas luces de cuestiones que se van a debatir seguramente de manera intensa y quizás hasta acalorada, llevándolo incluso ante la posibilidad de revisión en el Tribunal Constitucional como esa, por ejemplo, que le hace bastante ruido a bastantes personas en la oposición que consideran que eso de la invariabilidad de tributaria por 25 años es excesivo. ¿Qué responde el gobierno al respecto? Que se necesita certeza jurídica, que una inversión grande, millonaria, por ejemplo, siempre colocan el caso de inversiones mineras, son proyectos que son de ese margen, de 20 años y más, y que por lo tanto tienen que tener una certeza de que no le van a cambiar las reglas del juego tributario en ese margen de tiempo. Así que eso avisora claramente que va a ser un tema a discutir muy intenso. Pero me centro un segundo, Angélica, en lo que es el triunfo político del PDG, que podríamos decir, ¿no? Porque el PDG, ¿a cuánto, comillas, iba a vender su apoyo? No lo estoy diciendo de manera peyorativa. Vender me refiero en términos políticos, ¿no? En términos de cuánto costaba su voto,
de apoyo de manera institucional. Los 13 votos que tienen. 14 si contamos al Dr. Fay, porque ya no está, pero estaba por apoyar, así que lo contamos igual. ¿Cuánto podía costar ese voto en el sentido de cuánto podía obtener de lo que había solicitado? Para que hubiese medidas que fueran en beneficio de la clase media, como lo presentaba el propio Franco Parisi. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que el tema de las pymes, de mantener el régimen en 12,5, ese sí que es el mayor. Los otros son llamativos, pero ese en particular creo que le hace mucho sentido a quienes tienen emprendimientos y que están tributando en eso, porque el horizonte que teníamos era que el 2028 ese margen tributario subiera a 15%. Claro. Y que luego en el 2029 subiera a 25%. Ahora, ¿cómo se va a materializar eso? Entiendo que a través de una ley que va aparte, sí. Es una ley aparte. Aparte. Y hay que ver ahí también cuándo entra esa ley. Exactamente. Eso va a ser interesante. Ese es uno de los porque pelos. supongo que pusieron también una condición con respecto a cuándo tiene que presentarse esa ley. Claro. Que no vaya a ser después de que ya aprobaron. No, pues tiene que ser como inmediata. Porque algunos pensaban, ok, va a decir que sí el PDG si lo meten dentro de este mismo paquete junto con todo. Y no va junto con todo este paquete, sino que es la promesa de que se va a hacer y se va a Porque dar hay un proyecto paralelo. Paralelo. Como también el otro punto, que es llamativo, más tal vez no tanto en cuanto a los márgenes de dinero que pueda costar, que son los medicamentos y los pañales. ¿Por qué digo? Porque de acuerdo a lo que dice el gobierno, eso también va a través de otra iniciativa también, que tiene que tramitarse con mucha urgencia también. Pero no es universal. Quiere decir que no se le va a sacar el IVA ni a los medicamentos ni a los pañales. No es vía IVA. No se entienda mal. Lo que se va a hacer es una bonificación. Y la bonificación va a ser para un grupo determinado de personas. Es para personas, no para determinados medicamentos que son muy caros. Personas que son vulnerables, pero no se ha señalado cuál es el margen de lo que se consideraría vulnerable. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces dice que eso va a estar en la ley que se mande. En la ley que se mande se va a decir, bueno, usted si utiliza pañales regularmente va a recibir una bonificación y se determinará cuánto le va a recibir de acuerdo a lo que gane, porque se le va a descontar ese 19% del IVA, pero a usted, a una persona en particular que tendrá que demostrar, no sé cómo, que por eso gasta el mecanismo eso. Va a ser... Entonces, el mecanismo va a ser una gran pregunta. bien interesante. Ya, espérate, y las dimensiones políticas, porque tú decías, el PDG, el partido como el gran negociador en lo que va hasta ahora en la presentación del proyecto. Consiguieron un proyecto aparte con las medidas que ellos estaban impulsando, o algo parecido a las medidas que estaban impulsando. Pero, ¿qué pasó? El Partido Nacional Libertario sintió que como que los daban por descontados. Entonces, que la bancada libertaria advirtió que sus votos al proyecto de reconstrucción nacional no están asegurados, exigiendo que el gobierno incorpore sus propuestas durante la tramitación. Y aparecieron los diputados Pierre Carlesi y Hans Marowski, diciendo que si bien apoyaban la idea matriz del proyecto, les parece insuficiente y debe incluir medidas como la eliminación de contribuciones sin restricciones, apoyo al agro, reducción real del gasto público y cambios tributarios. O sea, los libertarios dijeron, ¿ustedes creyeron que a nosotros no había que negociar con nosotros? Parece que nosotros también queremos negociar, no el puro PDG. Y por otro lado, también pasó algo interesante, lo iremos a discutir después con el senador Diego Ibáñez, pero acá, hasta ahora, el gobierno había sido como bien renuente a sentarse a la mesa con el Frente Amplio, y se sentaron. El ministro García Ruminó tuvo reunión ayer con integrantes del Frente Amplio, van a tener otra reunión el lunes, entonces se están abriendo conversaciones. Ahora el Frente Amplio y el gobierno están conversando. Entonces, están como... toda esta negociación también está teniendo efectos para todo, no solamente con la relación con el PDG y los votos que andan buscando ahí, sino que también cómo se están acercando los distintos sectores políticos a las negociaciones con el gobierno. Porque este es el comienzo, recordemos que el proyecto acaba de entrar.
Claro que sí. Una última cosa final, para que no se malentienda tampoco, cuando señalaba yo de los montos involucrados, que algunos pueden ser muchos o menores. Siempre eso va a ser en relación con quién. Porque en términos, por ejemplo, de los pañales, una discusión y una aclaración que se viralizó en su momento, voy a utilizar las mismas palabras de Franco Parisi cuando entró al debate de eso, que en algún comentario, foro o algo así, alguien había minimizado una medida como esa de el IVA a los pañales, por ejemplo, diciendo que a quién le afecta tanto. Bueno, él en ese momento hizo un ejercicio matemático a lo Parisi, ¿no? Y entregó algunas cifras que son las siguientes. Cifra de Parisi. Dice que el mercado de los pañales en Chile son 165 millones de dólares al año. Por lo tanto, en IVA son casi 32 millones de dólares al año en Chile, en el mercado de los pañales. Que un adulto mayor puede llegar a gastar 120.000 pesos en pañales. Ya no son solo pañales para las guaguas. Exacto. Un adulto mayor puede gastar hasta 120.000, lo que es el tercio de una PGU, por ejemplo. Y cerraba en ese ejemplo y decía, ya, dejémoslo que sean 100. Entonces son 20 lucas que se ahorra. Si es que va directo una bonificación del bolsillo. Dijo, 20 lucas para alguien que recibe 300 lucas es mucha plata. Claro. Entonces, todo depende de la manera que uno lo vea. Si en algo es hábil Franco Parisi, identificar grupos específicos a los que les habla. Lo vimos también en campaña. Claro. Es muy hábil para eso. Ya, pero ¿qué viene ahora? El proyecto entró al Congreso, se dio cuenta en la Cámara de Diputados. Se va a ver, acuérdate que esta era otra disputa, ¿por qué comisiones iba a pasar? Bueno, se va a ver a la Comisión de Hacienda, que es la comisión madre, y luego en forma simultánea se va a la Comisión de Medio Ambiente y se va a la Comisión de Trabajo, de manera acotada. Y tú escuchaste, el ministro Quirós sigue siendo súper optimista de que esto podría tramitarse, estar listo en junio. Lo que parece una meta súper ambiciosa, considerando que son 40 medidas, en un proyecto son 200, 3 páginas el proyecto, y además que hay varias medidas que no generan consenso. Para empezar, la rebaja del impuesto a las empresas. Entonces, ¿irá a ser tan rápido? Bueno, estaban hablando de que ahora podrían sesionar la Comisión de Hacienda los días que vienen e incluso hacer una llamada a sesión especial durante la próxima semana, que es distrital. Conexión Tele 13. Otros temas. El canciller Francisco Pérez Maquena confirmó la apertura de una investigación sumaria para abordar las presuntas gestiones de diplomáticos chilenos en la ONU en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de esa organización internacional. Desde la cartera remarcaron que el objetivo es indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes. La investigación es liderada por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que actualmente encabeza Patricio Torres. Al respecto, desde el Ministerio remarcaron que el gobierno retiró su apoyo a la candidatura de Bachelet el pasado 24 de marzo, por lo que se instruyó a las embajadas y misiones de Chile en el exterior que se abstuvieran de realizar gestiones. En tanto, tras participar en el seminario LATAM Focus de BTG Pactual, el canciller Pérez Maquena señaló que han tomado conocimiento de la situación revelada por ex-ante y que van a estar a la espera de lo que ocurra en la indagatoria, aunque evitó profundizar en el hecho ante la falta de mayores antecedentes. Esto alcanzamos a comentarlo ayer porque ayer se dio esta sesión en que la presidenta Bachelet se presentó en la ONU ante la Asamblea General, respondió a las preguntas de los distintos países sobre su candidatura. Un proceso que están haciendo los distintos candidatos. Y acá en ex-ante una nota de Juan Pablo Salaverry que hablaba de que había habido cierto ruido, que se estaba produciendo cierto ruido porque había funcionarios de la actual embajada chilena ante Naciones Unidas presentes en la sesión o que habrían estado trabajando, que seguirían trabajando para la candidatura, pese a que la Cancillería había dado la instrucción de que dado que Chile no apoya la candidatura de la expresidenta, no tenían que seguir trabajando, sino que mantenerse neutrales. ¿Y te acuerdas que le preguntamos ayer a Cristian Barros, el ex embajador, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, que ha estado acompañando a la presidenta Bachelet y ayudándola en su preparación, y decía que esto le había parecido como dijo, es una maldad esta acusación, porque la verdad es que esas personas, por su trabajo de representantes de Chile ante Naciones Unidas, tienen que estar participando de estas sesiones, y además los intercambios que había sido el traspaso de información desde la Embajada de Chile a la de Brasil y México, que son las que patrocinan la candidatura a Michelle Bachelet. Pero esto parece haber escalado más, porque la Subsecretaría de Relaciones Exteriores chilena ordenó una investigación precisamente para saber
que eso es lo que han estado haciendo esos funcionarios, porque por lo menos la presunción que se explica detrás de la investigación es de que estarían haciendo más que traspasar información. Sí, apuntan a que habría potencialmente reuniones de trabajo, citan algunos mails que se han enviado dando cuenta o que darían cuenta o se interpretaría a partir de ellos de que ha habido ese tipo de reuniones después de la bajada del apoyo de Chile. Bueno, yo creo que igual, ¿cómo diría? Tan lejos que no te enfrías, tan cerca que no te quemes. Porque si bien el gobierno no ya es oficial y le puede gustar o no gustar a uno la decisión del gobierno, otra cosa es que se pueda interpretar y se pueda ver, y estéticamente se ve así, de que el gobierno no solamente no apoya, sino que comienza a ser muy celoso respecto de sancionar a personas que o torpedear la candidatura propiamente tal, que llegue a interpretarse de esa manera, siendo súper celosos con las situaciones. Entonces, no sé. Mira, yo creo así que como tú dices, lo interpretó Juan Gabriel Valdés. En una entrevista en Radio DN dijo que la postulación de la expresidenta va viento en popa, pero estamos profundamente desilusionados de la política de Chile, que no solamente se permitió cometer una de las historias más tristes de la diplomacia latinoamericana y chilena, que fue retirar la candidatura de una persona que ha sido 2 veces presidenta de Chile, sino que además ahora insiste en decir cosas y en hacer declaraciones en las cuales se trata de sabotear el proceso de trabajo que estamos haciendo para este propósito. Eso es lo que dice Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile ante Estados Unidos, y es que parte del grupo de ex autoridades que están trabajando para la candidatura de Michelle Bachelet. Pero por otro lado, gente que incluso, o sea, a mí me comentaban que hay gente incluso que está a favor de la candidatura de Michelle Bachelet, pero que decía, igual la Cancillería tiene que pedir, o sea, está mal la Cancillería de pedir que se cumplan sus instrucciones de manera rigurosa y que se mantengan fuera de... O sea, porque acá, por ejemplo, en la nota de ex-ante también se mostraban algunos mails de funcionarios de la Embajada de Chile ante la ONU que parecían unos mails que eran más que traspaso de información. Entiende que no, pero tal vez si se comienza a darle el ribete casi como que escandaloso de que se haga, creo que ahí está la frontera tenue. No solamente de lo que se debe hacer, sino que también cómo se debe denunciar, investigar, pedir, pero ya si comienza a vociferarse un poco así, pareciera... Que si se empieza a entender como una persecución, es un problema. Exacto. Conexión Tele 13. Hoy fue formalizado el estudiante de 16 años del Liceo Arturo Alessandri Palma en la comuna de Providencia, detenido este martes por encender una bengala mientras vestía un overol blanco, además de portar múltiples elementos para fabricar artefactos explosivos. Si bien se rechazó la medida cautelar de arresto domiciliario total, el adolescente, formalizado por la Ley de Control de Armas y Explosivos, quedó con prohibición de acercarse al colegio y a las personas que participaron en la detención, además de quedar con supervisión y vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El tribunal otorgó 90 días de plazo para la investigación. Más temprano, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, acusó que hay una silla musical de la violencia en los establecimientos emblemáticos de la región metropolitana, pues el joven detenido tenía 2 expulsiones anteriores. En segundo medio fue expulsado del Liceo Lastarria y luego del Liceo de Aplicación por episodios de violencia. Esto último da harto que hablar, ¿no? Porque tal como resumía Asunción, el alcalde Belolio ha puesto el acento aquí y no solamente en esta situación, sino que recuerden ustedes también que las presunciones que hay respecto de que esto es más o menos concertado ya está dando vuelta en el ambiente hace harto rato. Y que se van de un colegio a otro. Y no de manera circunstancial, sino que como que se juntan. No de manera individual, exacto, claro. Sino que se juntan los expulsados por acá y se nos van vamos todos a este colegio. A revolverla a otro colegio. Dicho así, en simple y sencillo para que se entienda, ¿no? Entonces, esto de la silla musical que dice Belolio, es que dice que esto va a requerir situaciones legales, dice. Hay esta silla musical de la violencia, como le llama él, que estudiantes que son expulsados por la aula segura por hacer una violencia extrema en algunos colegios, luego van y postulan al colegio de al lado, y es como que nada hubiera pasado. Eso simplemente no puede seguir ocurriendo, dice.
Y entonces, la pregunta es, ¿y el muchacho que es expulsado, entonces, qué se puede hacer con él? Sí, porque él lo que está pidiendo es que el proyecto Escuela Protegida, que es el que acaba de salir de la Cámara y pasó al Senado, incluya un artículo que diga que los alumnos que han sido expulsados por violencia extrema no puedan ir a los colegios emblemáticos. Pero el punto es que a algún colegio tienen que ir. Es que ahí está. ¿Se puede hacer una restricción a dedo respecto de cuáles puede ir? Porque, a ver, lo coloco del otro lado. Yo soy apoderado de un colegio no emblemático. No emblemático. Un colegio X. ¿Ya? Apoderado. Y resulta que, producto de una medida como esta, me van a venir a colocar a ese alumno que no lo acepta ese colegio, me lo traen para... ¿Por qué lo tengo? Va a decir, estoy hablando, no estoy diciéndolo yo, estoy diciendo pensando en un apoderado. ¿Por qué me discriminan a mí, por decirlo de alguna manera, que mi colegio lo tiene que recibir el de al lado no? Porque esto sí, esto no. Porque yo no soy emblemático y porque queremos salvar lo emblemático, pero no importa, entonces vienen a hacernos desorden a nosotros acá. Entonces, es que eso es como, a ver, es como el tema de coloquemos una cárcel en una comuna. Sí, queremos necesitamos una cárcel más. Sí, no, es necesario. Vamos, mano dura con la delincuencia y necesitamos más cárceles y más, ya, ok. Colócalo en tu comuna. No, pero en mi comuna no. Entonces va al otro, no, en la mía tampoco. No, es que en la mía tampoco. Claro, porque lo que dice el alcalde Velorio es que son alumnos que son expulsados, por ejemplo, de Santiago. Y de ahí se van a Providencia. Y de Providencia se van a Ñuñoa. Por eso él lo llama una silla musical de la violencia. Ahora, lo que sí es que parece tener un punto en que efectivamente hay como un circuito de ¿sí? Niños o estudiantes que son expulsados de uno, van a otro, son expulsados y continúan como en esta cadena de un lado a otro. ¿Y cómo se corta esa cadena? Es que ese es el problema. Por eso que lo digo, porque el problema sin solución. Porque efectivamente, e insisto en el punto, si no le permites que puedan tener la posibilidad de inscribirse en esos colegios, se van a tener que inscribir en otro colegio. Y esa comunidad escolar va a decir, ¿pero por qué nosotros? Porque van a decir, esto es un castigo para nosotros. Entonces, o es ley pareja para todos o no. Si circunstancialmente cae aquí o no. O lo otro es que no pueden ir a ningún otro colegio y tendrán que dar exámenes libres, estudiar desde la casa. Pero eso es como no inconstitucional. Es que por eso estoy colocando situaciones en las cuales se va poniendo más difícil el resolver porque te encuentras con trabas desde el punto de vista de garantías constitucionales, legales y etcétera. Porque la otra también, yo padre de un curso, insisto, también podría decir, oye, y mi derecho aquí está vulnerado porque me están discriminando negativamente. Porque a una persona sancionada sí puede estar en mi colegio. No, y además el derecho a la educación. Sí, pues. Ya, y mientras tanto, también, claro, mientras todo esto pasaba, cerca de 200 estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago se trataron de tomar el colegio en rechazo a la aprobación de la ley Escuelas Protegidas, que acaba de pasar al Senado. Dicen, el Liceo de Aplicación se encuentra en toma, dado que la ley de revisión de mochilas, entre otras, fue traspasada al Senado. Esto es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada. Parece no lograron concretar la toma, pero lo que sí te quiero decir es que está empezando a haber harto movimiento a nivel colegios emblemáticos. Sí, no, lo va a ver seguramente. Conexión Tele 13. El sistema ISAPRE cerró 2025 con un resultado positivo de 15.361 millones de pesos, revirtiendo la pérdida de 99.754 millones de pesos que registró en 2024, según reportó la Superintendencia de Salud. Sin embargo, el organismo remarcó que no se ha resuelto el déficit operacional que afecta a las aseguradoras desde 2012. En un comunicado, la entidad fiscalizadora comentó que los datos muestran una mejora frente a 2024, pero que no se puede concluir que se hayan corregido los problemas financieros estructurales del sistema. En ese sentido, el resultado operacional de las ISAPRES, que mide si el negocio principal es sostenible,
cerró el año pasado con un balance de menos 24.593 millones de pesos. El desempeño no fue igual para todas las aseguradoras. El cambio más claro fue para Consalud, que pasó de perder 24.000 millones de pesos en 2024 a obtener 19.991 millones de pesos a favor en 2025. Colmena y Nueva Más Vida también anotaron cifras positivas, mientras que Banmédica, Cruz Blanca, Vida 3 y Esencial redujeron sus pérdidas respecto a 2024, pero cerraron el año pasado con resultados financieros negativos. Ya, entonces no están de muerte la ISAPRE. Se recuperan, por lo visto. No están de muerte. Todo lo que se discutió en su momento, recuerden que el sistema iba a colapsar, etcétera, 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 y que esto no aguantaba más de unos cuantos meses. Bueno, por eso fue que la ley corta y toda esa discusión tan larga que hubo en su momento, pero no es una ironía, es una constatación de hecho. Estructuralmente todavía tienen problemas, evidentemente, como lo muestran los números. O sea, que tengas un año bueno no significa que hayas tenido la recuperación del sistema en su globalidad. Pero pareciera que tiene posibilidades de... Porque si tienes un año bueno, el otro año también puede ser bueno, etcétera. O sea, al final, ¿cuándo podremos hacer una evaluación efectiva de si las medidas que se tomaron en su momento permiten que el sistema tenga una viabilidad correcta en el corto plazo? Tendremos que esperar cuánto tiempo más, cuántos más balances, cuánto es el desequilibrio estructural versus la mejora que está presentando el sistema. ¿Cuántos años tiene que mejorar para que ese equilibrio se provoque? Para ver si además el 2025 fue flor de un día, sí, o es una tendencia. Exacto. Vamos a ver. Hacemos conexión con nuestros auspiciadores porque el 87% del... Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos. Avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos.
Tele13 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y vamos a conversar ahora con el senador Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Ya con el proyecto finalmente conocido, ya podemos hablar sobre lo que realmente es este proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio, senador? Sí, de hecho todavía estamos analizando el informe Me financiero. imagino. Son cerca de 200 páginas que tenemos que analizar pormenorizadamente. Hoy nos reunimos con el ministro García, junto a las jefaturas de acá del Frente Amplio. Nos vamos a volver a reunir el día lunes a eso de las 4 de la tarde para ir analizando más en detalle el informe financiero, que es básicamente lo que más nos preocupa, porque hoy lo que vemos es un proyecto donde las alternativas de compensación a la baja de impuestos a los más ricos de la sociedad no permite hoy sostener el discurso de mejorar el déficit fiscal. Al contrario, hoy se profundiza el déficit fiscal con esta propuesta, se bajan las tasas corporativas, lo que no se compensa con una alza de impuestos a la renta a los patrimonios más ricos de Chile, y por lo demás la baja en las compensaciones a las contribuciones de financia a los municipios. Entonces, con todos estos elementos encima de la mesa, que por lo demás no había ningún tipo de medida que fue negociada con el resto de los parlamentarios, hablo con el PDG en particular, no hay ninguna medida que asegure que haya un tipo de baja de IVA en algunos productos de primera necesidad. Si uno suma todo eso, si es que nosotros votamos a favor, estamos votando por aumentar el déficit fiscal, que es justamente lo que ellos quieren solucionar. Y esto no se compensa solamente con crecimiento a largo plazo. La evidencia empírica en materia económica, que la ratifica el propio Fondo Monetario Internacional, señala que estas medidas son un verdadero desastre y que no finalmente generan el crecimiento para la sociedad en su conjunto al corto plazo. Diputado, ¿y esa es una posición definitiva o ustedes van a seguir conversando con el gobierno? Entiendo que tuvieron una reunión como bien corta, bien breve, pero que quedó como la posibilidad, o al menos eso fue lo que yo entendí por parte del Ejecutivo, de que se iban a volver a reunir próximamente. El lunes, ya. Así es, el lunes nos vamos a reunir para poder estudiar el informe financiero, ver el detalle del articulado. Como te señalo, son un documento de 200 páginas que tengo acá en la mano, que he estado todo el rato, todo el día leyéndolo, y llevo con suerte 50, entonces necesitamos tener esa conversación más fina. Y insisto, aquí también es importante poner de relieve que hay una situación urgente para la gente, que es el alza del costo de la vida, el alza del IPC, la baja en el crecimiento que proyectó el Banco Central, y para ese tipo de medidas urgentes, concretas, materiales de hoy, de la hora, del bolsillo familiar, no hay ninguna medida que pueda compensar en el corto plazo la situación que está pasando de alza del costo de la vida. Entonces, son varias conversaciones que tenemos que tener con perspectiva, con datos, senador, porque esto en algún momento va a llegar al Senado y vamos a tener que colocarlo en votación. Pero hasta hace poco no estaban conversando los parlamentarios del Frente Amplio con el gobierno. Algo cambió los últimos hoy día se reunieron, quedaron de reunirse el día lunes de nuevo. ¿Cambiaron ustedes o cambió el gobierno? Nosotros hemos solicitado la integración de ciertas propuestas desde el día 1. Nosotros, cuando el ministro Quirós nos citó el primer lunes de gobierno a su despacho, de hecho yo le propuse, levantemos una mesa técnica transversal de economistas donde los expertos en la materia vean cómo vamos a poner por delante los intereses de la macroeconomía, de la responsabilidad fiscal, a propósito del alza del costo de la benzina por la guerra, que sea también, además, una oportunidad para el gobierno para incluso colectivizar las responsabilidades de las propuestas que están haciendo en materia económica. No hubo una buena acogida, luego lo mismo señalamos con el ministro García, que también nos reunimos con los pequeños camioneros a propósito de esto mismo, y hoy, bueno, nuevamente nos reunimos y el lunes vamos a tener ya algún tipo de señal más clara por parte del gobierno a las peticiones que hemos planteado, que son básicamente peticiones de compensación del déficit que se va a generar con la baja del impuesto a las grandes corporaciones. Nuestra propuesta, cuando señalamos que podía eventualmente existir una discusión sobre la baja corporativa,
es que aumente el impuesto a la renta, o sea, que se proponga derechamente un impuesto a los más ricos de la sociedad, porque la tasa OCDE, que es más baja que la chilena, solo es más baja en la medida que el impuesto a las personas más ricas es más alto. Esa es la única forma en la cual los países OCDE, con menos tasa impositiva, tienen estados más grandes. El tamaño estado de recaudación del promedio OCDE es de cerca del 30%, del 32%. Chile está, con suerte, en un 23%. Entonces, ¿cómo te explicas que teniendo un impuesto más bajo, los países desarrollados terminan recaudando más? Primero, porque ponen impuestos a los más ricos más altos. Segundo, porque tienen medidas anti-evasión y anti-elusión fiscal. Y tercero, porque además incentivan otro tipo de políticas como la innovación, la ciencia y la tecnología, que hacen que también crezca el PIB nacional. Esa es la forma en la cual los países serios crecen. Ya, pero dígame una cosa, senador, porque la propuesta acá implica una rebaja de impuestos a las empresas, pero la propuesta que está haciendo ahora el gobierno es una propuesta para generar un crecimiento bajo una determinada fórmula que ellos consideran que es la adecuada. En el último tiempo, en los últimos 4 años, incluso gobernó un presidente de su sector y llevamos como una década más o menos con crecimientos bajos, crecimiento en torno al 2%. ¿Cuál es la receta que propone hoy día el Frente Amplio como contrapropuesta para crecer? Mira, primero que todo, el ingreso mínimo aumentó un 20% por sobre la inflación, con una inyección de recursos bien importante a la pequeña empresa, que es la que genera la mitad del empleo en Chile, y que por lo demás genera cadenas de producción directas que se reciben por parte de las grandes empresas, y para eso hay medidas de fortalecimiento de la pyme que son claves. Eso es lo primero. Segundo, la propuesta de reforma tributaria, que en su momento la derecha rechazó porque se aumentaba el impuesto a la renta a las personas más ricas de Chile, contemplaba medidas anti-evasión y anti-elusión. Fíjate que si tú hoy día y le pones todas las fichas al Servicio de Impuesto Interno para, por ejemplo, dentro de algunas cosas, levantar el secreto bancario administrativamente, poder fortalecer la fiscalización de inversión en paraísos fiscales, tú puedes recaudar hasta el... Pero yo le estoy preguntando, más que para recaudar, para crecer, para que el país crezca más. Para crecer, o sea, esa es una excelente pregunta. La Comisión Marfan, esto es un espacio transversal donde estuvo el exministro Briones, señaló que por cada punto que tú bajas del impuesto corporativo, así sin más, digamos, en bruto, tú en 10 años, fíjate, en 10 años recaudas 0,6 del PIB, en 10 años. Pero lo que tú pierdes en recaudación no se puede compensar al mismo nivel. Esto ya lo hizo Trump en su momento, cuando bajó la tasa impositiva 4 puntos y no pudo recaudar ni un tercio de lo que perdió el Estado, dada esa reforma tributaria por la baja de impuestos a las grandes corporaciones. Entonces, ¿cómo crecemos? Es una gran pregunta. Básicamente, yo diría que son 3 factores. Primero, fortalecer la innovación tecnológica. Hoy en Chile, a propósito del aumento del presupuesto de ciencias, de innovación, estamos generando la industria nacional del litio. Es un tema relevante, crucial y estratégico, que sería una especie de segundo sueldo de Chile después del cobre. En segundo lugar, tenemos planes de colaboración público-privada, como por ejemplo el plan de construcción naval nacional. Hoy estuvimos con las personas de la Armada. Hoy Chile está construyendo buques y está generando alianzas con otros países para exportar buques de guerra, buques de transporte, y que lo está haciendo el Estado de Chile, vía ASMAR junto a Corfo. Por tanto, Corfo aquí tiene una gran relevancia en materia de litio, en materia de construcción de buques, construcción naval, y creo que la innovación, insisto, la ciencia y el invertir en energías limpias para dejar de depender del petróleo, creo que es clave. Esa es la fórmula en la cual los países desarrollados hoy están creciendo. Estamos hablando de China, la Unión Europea, estamos hablando de países con los cuales nosotros nos estamos comparando a nivel de tasa impositiva, pero estamos tomando solo uno de 10 factores que tienen que integrarse en el análisis de cómo crece nuestra economía. Pero ahí hay una diferencia que es sustancial. Nos sorprende, evidentemente, porque son proyectos políticos absolutamente distintos. Pero para el ministro de Hacienda actual y para el propio presidente de la República, lo dijo en el día de hoy, lo importante es crear empleo y el resto es música. Entonces, cuando usted da esos ejemplos, alguien podría estar escuchando en su casa, ok, todo eso que dice es relevante, diputado, pero necesitamos dinamismo de toda la economía y no de ciertos sectores nada más. No, efectivamente. La idea es que el dinamismo de esos sectores de la economía produzcan empleo.
En los últimos 4 años se crearon cerca de 700.000 empleos, donde, si no me equivoco, cerca de 100.000, 120.000 fueron empleos públicos. Hoy lo que está proponiendo el gobierno es crear cerca de 100.000 empleos por la vía del subsidio. ¿Ya? ¿Y qué significa el subsidio? Que sea el Estado, o sea, los impuestos de la gente, los que financien parte del sueldo de un empresario. Esa es la única forma que hoy han propuesto para crear empleo. Yo no he escuchado otra fórmula. Si la pregunta, senador, es cuál es fortalecer la pyme. La contrapropuesta desde el mundo de la izquierda para crecer, porque para crecer hay que de algún modo movilizar a las empresas. El gobierno actual considera que mediante esta rebaja de impuestos. ¿Cuál es la contrapropuesta porque usted me dice invertir en ciencia y tecnología, ya, pero ¿de dónde vienen los recursos para invertir en ciencia y tecnología y cómo hacen para que las empresas hagan eso? Exactamente, por eso la colaboración público-privada es clave y por eso poder recaudar más, no menos, no aumentar el déficit, sino recaudar más es clave también para incentivar la economía. Por ejemplo, cuando votamos sobre el royalty a la gran minería, todos dijeron que la economía se iba a destruir, que las mineras se iban a fugar de Chile. Bueno, llevamos más de un año con una cartera de inversiones históricas que batió todos los récords de los últimos 11, 12 años. Y estamos hablando que hoy las empresas grandes mineras pagan más impuestos que va a los municipios pequeños como Catemu, Petorca, etcétera. Entonces, hay muchas vías para construir crecimiento. Y por cierto que el pleno empleo, hoy Chile está en un desempleo de cerca del 8%, el gobierno quiere llegar a un 6%, a un 6,5% que está ahí en el documento que ellos plantean, a 4 años. Hoy esa cifra de baja de desempleo tiene que ser, por supuesto, un desafío estructural, pero para eso no hay que bajarle el impuesto a las grandes empresas, sino que hay que fortalecer la pequeña empresa. La Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico, la Estrategia Nacional del Litio, la Estrategia de Hidrógeno Verde, todo eso son iniciativas que fortalecen la cadena con las pequeñas empresas que son las que prestan los servicios. Entonces, hay formas de crecer que no implican que los más ricos se hagan más ricos para que les chorrea al resto. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Diputado, y pensando en lo que viene, porque con el acuerdo del gobierno con el PDG, uno ya da por descontado que el proyecto en términos generales pasa la primera valla, que es la idea de legislar. Por lo tanto, luego habrá que entrar a la discusión del contenido. Desde ese punto de vista, ¿usted avisora un escenario favorable para la oposición en donde puedan oponerse a ciertos aspectos de esa ley y aprobar otros, o esto se va a dar una pelea casi cerrada en donde no sé cómo es la técnica legislativa que se pueda desarrollar o imponer para que el gobierno, obvio que el corazón de su reforma es la rebaja del impuesto corporativo? El gobierno no está entrando este proyecto de ley para que le aprueben una parte y no le aprueben la otra. Exactamente, tú lo has dicho. Y como bien tú se conoce por la opinión pública, el Partido de la Gente ya decidió dar su voto a favor de la idea de legislar. Por tanto, nosotros, como responsablemente estamos mirando la macroeconomía, los índices de desarrollo económico, sin un déficit fiscal, yo le hago la invitación al Partido de la Gente a no aceptar las migajas que le está ofreciendo el gobierno, que piense en la clase media a largo plazo, porque en gran parte lo que hoy son los dolores de la clase media, de las pequeñas empresas, es porque las grandes empresas no cumplen muchas veces con las normas. Son las que tienen los grandes bufetes de abogados que pueden evadir impuestos que después no pagan a tiempo a las pequeñas empresas. La ley de pago a 30, 60 días muchas veces se viola por las grandes empresas, son las que finalmente terminan coludidas contra los servicios que prestan pequeñas empresas. Entonces, si estamos hoy queriendo abogar por los intereses de la clase media, yo le digo al Partido de la Gente, con mucho respeto, no acepten las migajas del gobierno, porque este proyecto lo que va a hacer es un cheque en blanco a las grandes corporaciones. Yo no me explico en qué mundo podemos pensar que bajándole los impuestos a Cencosud, entendiendo que están aplicando con toda la inteligencia artificial, van a crear más empleo. No van a haber ni más cajeros ni más supervisores. Eso, yo insisto, aquí hay que hablar de crecimiento en serio. No aceptemos migajas
porque la clase media hoy necesita más fuerza que nunca para poder sacar adelante su economía. Por eso mismo, vuelvo y puntualizo respecto de cuál va a ser la actitud, si lo tienen definida o todavía está en evaluación de qué van a hacer respecto de las distintas normas. ¿Van a forzar una votación por separado? El Frente Amplio, por ejemplo, votaría ante la eventualidad, con lo que hipotéticamente, no sé si va a ocurrir, pero solo para dar un ejemplo, se vota la reforma, la baja de los impuestos corporativos, no, en contra, pero sí todo esto de los pañales, de mantener el 12,5, y sí lo votamos por separado. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a forzar? Sí, mira, muy buena pregunta, porque fíjate que lo de los pañales y lo de los remedios no está en este proyecto, no ingresó. Claro, va aparte. Yo al menos leí toda la parte relativa a la baja de impuestos y no está el tema del IVA. Entonces, ¿cómo vamos a levantar una estrategia seria si ni siquiera lo que comprometió el gobierno al PDG está incorporado en este proyecto en particular? Y no sabemos si es que lo van a incorporar en un nuevo futuro, porque esa falta de recaudación va a depender de si es que se aprueba otra parte del proyecto. Esto es un verdadero Frankenstein. Es un Frankenstein que tenemos que intentar ordenar, y esa estrategia que tú me estás pidiendo ahora no la tengo porque tengo que leer el proyecto, tengo que leer el articulado, pero naturalmente, como tú bien dices, yo necesito aliarme para defender los intereses de la clase media, y esperemos que en ese sentido el PDG también esté disponible para no abrirle la cancha a los más poderosos, que son los que se terminan jodiendo a la clase media. Y dígame una cosa, en términos ya que habla como de la estrategia legislativa, la estrategia política, los equilibrios que hay en el Congreso son los equilibrios que hay. Todavía queda toda la tramitación en la Cámara de Diputados, pero pareciera que por el momento el gobierno consiguió los votos del PDG vía este proyecto paralelo que va a ingresar con alguna de las demandas que había hecho ese partido. De cara a eso, y mirando al Senado, que es donde a usted le va a tocar enfrentar o ver este proyecto si es que pasa por la Cámara, ¿qué es lo que está pensando que conviene más? ¿Sentarse a negociar con el gobierno y lograr lo que sea posible, o hacer una oposición más cerrada al proyecto porque de base no les gusta lo que plantea? Mire, esa es una muy buena pregunta. Yo soy senador, estoy acá, de hecho en este momento salí un ratito de la sala. Acá en el Senado hay una correlación de fuerzas distinta que en la Cámara de Diputados. Yo estoy, digamos, obligado con mucho ánimo y con muchas ganas a dialogar permanentemente. Yo creo que el pueblo de Chile nos paga el sueldo para que dialoguemos y lleguemos a buenos acuerdos. Eso nunca se va a negar, por eso mismo el lunes vamos a tener una reunión nuevamente con el ministro García. Y con el resto de los parlamentarios vamos a tener que encontrar alguna estrategia. Mañana tenemos una reunión en la sede, si no me equivoco, del Partido Socialista, eso de las 10 de la mañana, con los secretarios generales y con los jefes de bancada, donde vamos a estar analizando el detalle, porque insisto, aquí primero hay que leer el texto, el documento, para saber qué es lo que vamos a votar en la sala cuando llegue acá al Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, todas esas estrategias las vamos a ir mirando, pero siempre con un ánimo, y esto no lo digo, digamos, de buena crianza, siempre con un ánimo de diálogo y de que lo que efectivamente permita beneficiar a la pequeña empresa, el crecimiento, incluso de rebajas tributarias que incentive la innovación, la ciencia y la tecnología, el turismo, todo eso vamos a estar muy de acuerdo, ¿sí? En eso no hay discusión. Aquí el tema del corazón del proyecto, que tenemos que revisar cómo eso no va a profundizar la falta de recursos fiscales para financiar salud, educación y trabajo, que son las tres carteras que se llevan el 60% del gasto fiscal. El senador Diego Ibáñez esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, hasta luego. No, muchas gracias a ustedes. Esto da para largo, así que... Va a seguir, no se preocupe. Un abrazo. Sí, muy bien, chao.